La profecía de la Biblia es un tema que todo creyente debe conocer porque debemos estar siempre pendientes, escudriñando bien los tiempos para no solo fundamentar bien lo que creemos, sino también para informar adecuadamente a aquellos que dependan de nosotros para poder recibir la luz que los dirija al Evangelio de Cristo. Estamos estudiando la serie Geoeconomía, el plan del diablo para el aspecto económico del mundo. Y entramos a este que sería el segundo tema. Estos temas, hermanos, ciertamente suelen ser temas que generan mucho interés y a veces despiertan muchas dudas que muchas de las ocasiones sucede que al momento no logramos articular bien la duda, pero después viene a nosotros la idea clara. Por eso es que en el chat que acompaña a esta transmisión, que aquí ustedes saben, lo encontramos abajo, ustedes pueden con toda confianza tomar el número telefónico de WhatsApp de su servidor, agregarme, y si gustan a través de ahí poder enviar mensajes o preguntas, porque a veces es muy difícil, hermanos, en temas tan extensos, el poder abrir un espacio que sea realmente sustantivo, bueno, importante para interactuar haciendo preguntas. Por eso es que en el caso particular de hoy, difícilmente considero que el tema vamos a poderlo completar, tal vez tendremos que dejar la mitad del tema para esta sesión y la otra mitad para la siguiente sesión, y eso reduce el tiempo de interacción a través de las preguntas. Por eso es que insisto, hermanos, tengan la confianza de poder enviar cualquier mensaje a través de WhatsApp para estar en contacto. Así que vamos a entrar en materia. Voy a permitirme compartirles pantalla para poderles presentar el famoso PowerPoint, la presentación que vamos a estar utilizando para el tema de hoy. Así que mis hermanos, vamos a comenzar, y como en cada tema que yo les comparto, y así como ustedes lo están viendo en pantalla, solo invitarles a que se sumen a los espacios que tenemos en redes sociales con esa imagen de perfil que ven en su esquina inferior derecha, Miguel Montoro, en todas las redes sociales. Ojalá y gusten, hermanos, incorporarse. De hecho, esta serie Geoeconomía es una serie de videos que yo ya tengo en mi canal de YouTube, solo que aquí lo estamos viendo verdaderamente extenso, el doble o tal vez el triple de información de lo que ustedes pueden encontrar en esos videos. Así que mis hermanos, les esperamos. Vamos a iniciar haciendo lo que sería una especie de pequeño resumen para poder conectar con el tema que atendimos la semana anterior y para que así los hermanos que no vieron ese primer tema puedan conectar con nosotros, aunque les insistiría que el tema anterior está disponible en el canal de YouTube del Templo Bíblico 126, así que diríjanse al canal para que puedan ver el tema anterior. El plan del diablo para la economía mundial, diríamos que esa es la idea general, y lo estamos analizando bajo el concepto geoeconómico. Cuando se utiliza la palabra geoeconomía, nos estamos refiriendo al análisis del comportamiento de la economía a nivel global. No nos concentramos en un país o en un bloque de países, sino que miramos la economía global como un todo. Ahora bien, en el primer tema yo les explicaba que cuando vamos a adentrarnos a la profecía de la Biblia, yo diría que el 100% de los estudiosos de profecía se concentran en buscar la evidencia del cumplimiento profético, sobre todo en los aspectos religiosos y políticos, algo que ciertamente es importante. Sin embargo, estos temas se originan cuando yo me hice el planteamiento de una pregunta muy fácil y muy simple de entender. Y esa pregunta fue, si el plan que el diablo tiene para los últimos tiempos tiene que ver con el control o dominio de todas las esferas que hay en el mundo, la economía, las religiones, la sociedad, entonces hay algo que sea necesario para que todas estas esferas estén controladas, y la respuesta para mí fue muy obvia. Sí, el dinero. Así que este es un acercamiento a la profecía de la Biblia, pero no desde el punto de vista
diríamos, político, religioso, social, sino estrictamente desde un punto de vista económico. Porque además, estudiar geoeconomía nos permite tener datos precisos, porque estamos hablando de cosas que pueden contabilizarse, lo que permite entenderlas mejor. En el primer tema, vimos la importancia que el dinero tiene para el cumplimiento de las profecías de la Biblia. En este segundo tema, hermanos, vamos a ver ahora sí cuál es el plan del diablo, hacia dónde todo se está dirigiendo para este ejercicio de controlar la economía mundial. En el siguiente tema, lo que vamos a estudiar es qué es el dinero, porque si el dinero está en la base de todo, tenemos que entender qué cosa es realmente el dinero. Y les aseguro que cuando entremos a ese tema, nos vamos a sorprender de descubrir lo que realmente ha estado pasando detrás de nosotros, viendo fechas precisas donde, sin que nosotros nos diéramos cuenta o dándonos cuenta, nosotros mismos hemos contribuido al desarrollo de este plan que el diablo está empleando para ejercer dominio sobre el mundo, utilizando para ello el dinero. Así que estemos, hermanos, pendientes de los temas siguientes. Resumiendo, diríamos que estamos en los últimos tiempos, algo que Jesucristo llamó los tiempos de los gentiles. ¿Cuál sería la perspectiva que nos deja el primer tema? La perspectiva sería la siguiente. Se necesita, recuerden, desde el punto de vista económico, vamos a empezar con el bloque amarillo que apareció en sus pantallas. Necesitamos primero establecer un nuevo orden económico. Ya con el nuevo orden económico establecido, entonces ya puede establecerse un nuevo orden mundial. Y ese nuevo orden mundial impulsará el establecimiento de un único gobernante mundial, a quien decíamos en el tema anterior, la Biblia identifica como el hombre de pecado. Y diríamos, la cultura cristiana por siglos le ha llamado anticristo. Así que diríamos en términos generales, ese sería el panorama. Yo les invito, mis hermanos, a que quien tenga el deseo se adentre en materiales bíblicos que estudian la profecía en un sentido bien interesante. Habiendo tantos materiales buenos, créanme, me resisto a recomendar uno en particular, pero sobre todo, siendo nosotros miembros de una iglesia local, nos atengamos sobre todo a la enseñanza de la profecía de la Biblia que viene de parte de nuestros ancianos que terminan siendo responsables de compartirnos el estudio de la palabra. Porque recuerden, aquí yo me estoy enfocando en un aspecto puramente económico. Entonces, esto es lo que el tema anterior nos dejó. Esta sería la cadena de cosas que nosotros vemos que están sucediendo. Cuando terminemos esta serie de temas, nos daremos cuenta en qué punto estamos de ese esquema de 3 cuadros de colores. El nuevo orden económico ya está aquí, ya está establecido, ya está funcionando. El nuevo orden mundial ya está establecido porque es bastante obvio que ese único gobernante mundial aún todavía no se ha establecido. Continuemos entonces, hermanos. Tomemos en cuenta estas citas de la Biblia. La primera es Lucas capítulo 4, versículo 6, que les coloco en pantalla, a donde nosotros encontramos esta referencia, donde se dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad, perdón, Apocalipsis, por el detalle que está mal de la cita, y se le dio autoridad por 42 meses. Ahora, el libro de Daniel dice lo siguiente con respecto a el anticristo, a quien nosotros conocemos como el anticristo. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas.
Y ahí yo les pongo una imagen gráfica representando lo que dice Daniel capítulo 7, versículos 7 y 8. ¿Qué quisiera yo extraer de estas dos citas? En la primera cita, que, insisto, en un error mío está mal referenciada porque es el libro de Apocalipsis, ya posterior que tenga oportunidad, aprovechando el beneficio del chat, pondré la referencia bíblica correcta. A mí lo que me interesa es que nos demos cuenta cómo la postura de la Biblia claramente nos indica que a quien nosotros conocemos como el anticristo ejercerá un dominio total sobre el mundo en su tiempo y en su momento, que durará, ahí lo podemos ver, 42 meses, o sea, 3 años y medio. Sí, es verdad, el tiempo de tribulación, esa famosa última semana de la profecía de Daniel, capítulo 9, versículo 24 y 24 al 27, apunta a un periodo de 7 años, pero solamente en la mitad de ese periodo es donde este personaje va a tener un control absoluto. Ahí sí, imaginemos todo el poder político, todo el poder religioso, todo el poder social concentrado en las manos de una sola persona. Porque para que se llegue a eso, lo vimos en la introducción, el poder económico ya lo va a tener que tener antes de esto. Por otro lado, quisiera yo que observaran la imagen que nos presenta Daniel con respecto a este personaje, donde el anticristo surge representado con la imagen de un cuerno pequeño que se levanta en medio de 10 cuernos. Y la mayoría de nosotros sabemos que a lo largo de la historia se le han dado muchas interpretaciones a qué son estos cuernos. Indudablemente, lo que sí no podemos negar es que a todo lo largo de la Biblia, el simbolismo del cuerno siempre se orienta a representar poder. Muchos, la mayoría, opina que aquí se está hablando de 10 países que en su momento formarán una confederación en medio de la cual saldrá este cuerno pequeño, el anticristo. Sin embargo, a lo largo de la historia, nunca se ha visto una confederación de 10 naciones que pueda ostentar verdadero poder total. Recuerden, aquí estamos hablando de distintas interpretaciones, puesto que el tema se llama geoeconomía. En este caso particular, al hablar de estos 10 bloques de poder, a pesar de que puede haber distintas interpretaciones en geoeconomía por el aspecto que estamos estudiando, tenemos entonces que entender que estos bloques de poder, estos cuernos, más que representar países o agrupaciones o personajes, estaría representando bloques de poder económico, sin importar qué país o países o continentes nosotros queramos referenciar. Eso significa que, bajo este concepto, recuerden el concepto geoeconómico, nosotros diríamos que la apuesta del libro de Daniel es a que en el mundo, ahí se los hago aparecer en la pantalla, se tiene que fomentar una regionalización, no una globalización, sino una regionalización. ¿De qué estamos hablando? Simple. En el mundo tienen que establecerse regiones de poder y esas regiones de poder deben de tener de alguna manera control total sobre la economía para entregar ese control a ese nuevo orden mundial y a ese posterior gobernante mundial. Así que en este tema, por lo menos en la parte en la que nos encontramos, tenemos que definir y tenemos que descubrir y tenemos que analizar datos y tenemos que responder a una pregunta. ¿El mundo se está regionalizando? ¿Se están formando bloques de poder económico? ¿O esto no está sucediendo? Y eso es lo que nos ocupa a continuación. Así que, hermanos, pongan atención. De ahí pasemos entonces ahora a lo siguiente que ustedes están viendo en su pantalla. Lo primero es entender
que en el mundo en el cual nosotros nos encontramos, para que pueda existir una regionalización de 10 bloques de poder económico, necesitamos a personas ostentando ese poder, concentrándolo. Tenemos que hablar de gente rica, de gente muy rica, de gente hiperrica. Ahora, quiero entender algo y que ustedes lo entiendan conmigo. Cuando yo hablo de gente hiperrica, no me refiero a los personajes que salen en la portada de la revista Forbes, que es la revista que más se inmiscuye a nivel mundial para hablar de la economía. No, no, no. No estamos hablando de, por ejemplo, Elon Musk, el presidente de la compañía Tesla, que así ha rompido recientemente un récord, se ha convertido en el hombre que más dinero ha perdido en un año, porque ha perdido el equivalente a 2 billones de dólares. No estamos hablando, por supuesto, de Jeff Bezos, el que vendría a ser la cabeza de toda esta estructura de comercio mundial llamada Amazon. Tampoco estamos hablando de Bill Gates, el cofundador de la compañía Microsoft, que se dedica a la producción de programas para computadoras. No, quiero que algo entendamos muy claro. Aquí no estamos hablando de una persona con una enorme fortuna económica. No, aquí hablamos de familias ricas, no de una persona. Hablamos de familias que nunca las vamos a ver aparecer en la revista Forbes, familias que pocas veces públicamente se dan a conocer, familias de las que pocas personas conocen realmente lo que hay detrás de ellos y de sus negocios, pero descubriremos que son precisamente estas estructuras las que empiezan a ostentar el poder económico. Por eso es que yo quisiera que con los datos que vienen a continuación, comprobemos, hermanos, que ya no estamos en una condición social donde realmente sean los gobiernos los que mandan. No, ya no estamos viviendo en democracias, ya no estamos viviendo en dictaduras. Créanme, eso ya no es importante. En el concepto geoeconómico, lo que estamos viviendo es lo que se llama una oligarquía o corporocracia. ¿Qué significa una oligarquía? El gobierno de los más ricos. ¿Qué significa corporocracia? Significa una condición social donde son megacorporaciones, donde son no una empresa, no una persona, sino todo un conjunto o conglomerado de empresas, de corporaciones que se adentran en todas las áreas de la sociedad y que hacen que todo el poder económico se dirija hacia una única sede, donde están estos oligarcas. Insisto, no estamos hablando ni de gente rica ni de muy rica, sino de gente hiperrica. Estamos hablando de gente que tiene cientos de veces más dinero, miles de veces más dinero de aquellos ricos que nosotros creemos que son realmente los que están en el control de todo, algo que iremos comprobando en los siguientes temas. Entonces, vamos a ver si realmente estamos ya en un proceso donde el mundo se está regionalizando en bloques de poder. Porque si algo nos enseñó el primer tema es que toda situación mundial que se presenta, toda revolución, todo conflicto social, tiene como explicación el factor económico. Así que tenemos que rastrear el dinero. Entremos pues en materia en el sentido de inmiscuirnos en indagar si realmente ya el poder político está sometido por la oligarquía, algo que les demostraré que realmente ya ha sucedido. Bien, entonces, volviendo a nuestra presentación, ahí yo les pongo el logo de lo que sin lugar a dudas es la compañía alimentaria más importante de este planeta, Nestlé. La compañía Nestlé fue fundada en 1867 y es la mayor empresa alimentaria del mundo. Es la tercera empresa cafetera a nivel mundial y ellos
poseen el 26% de la compañía de cosméticos L'Oréal. Ahora conozcamos a Cargill. Cargill es la principal compañía de granos del mundo, de alimento. Sus dueños, desde los años 20 del siglo XX, participan en la sociedad secreta más antigua en el continente americano, que es la Sociedad de Calavera y Huesos. Ya hablaremos de este tipo de organizaciones más adelante. Y además, se sabe que los intereses de Cargill controlan casi la totalidad de la banca en Suiza. Y ahora conozcamos a Tyson. La empresa Tyson, junto con otras 3 empresas, controla el 84% del comercio de carne de res en el planeta. Tyson con otras 3 empresas, controla el 64% del comercio de la carne de cerdo y junto con otras 2 empresas, controla el 71% del comercio de soya. En resumen, el 85% de las personas del mundo depende del suministro de alimento que proporciona la compañía Tyson. Y aquí yo solamente les estoy colocando 3 ejemplos, 3 de oligarquía, corporocracia, megacorporaciones que concentran el control del dinero. Eso significa que, para que tengan una idea, si la compañía Tyson tomara la decisión de dejar de proveer carne en el mundo, de cada 100 personas, 85 se quedarían sin poder comer carne. Ya estamos hablando de un control global. Por eso es que el tema geoeconómico, que ve la economía del mundo en su totalidad, nos acerca a darnos cuenta cómo ya estos factores proféticos bíblicos se están cumpliendo. Continuemos, hermanos, con información. Sigamos viendo la concentración de la riqueza en el sentido de la oligarquía o la corporocracia. Lo que ustedes están viendo en la pantalla, hermanos, y seguramente muchos de ustedes van a identificar muchos de los logos que aparecen ahí, porque son logos de empresa que todos conocemos. Sin embargo, lo que pocos saben es lo que yo les muestro en este gráfico, que las empresas que nosotros identificamos con ciertos logos, a su vez pertenecen a otras empresas y a su vez pertenecen a otras empresas hasta llegar a lo que vendría a ser una verdadera matriz. Y en este gráfico, lo que estamos viendo es cuáles son las corporaciones que controlan el comercio mundial. Pero recuerden, el comercio mundial, estamos hablando de todas las áreas, porque ahí tú puedes encontrar una empresa que aparentemente es de alimentos, pero que también tiene intereses en minería, electricidad, energías renovables, banca, la fabricación de armas, también están dentro del negocio de la guerra. Y si observan, es interesante notar por la referencia que yo les di del libro de Daniel capítulo 7, cómo en este momento son 10 megacorporaciones las que controlan el 98-99% del comercio mundial. 10. Y lo interesante es que aunque muchas de ellas tienen una presencia importante en nuestro continente, la realidad es que todas y cada una de ellas están afincadas y asentadas en Europa, hacia donde siempre ha apuntado el origen de estos 10 cuernos, de acuerdo a lo que los estudiosos de profecía que se enfocan en el aspecto económico nos han dicho. Muy revelador. Este es el mapa de la economía mundial en este momento. De una u otra manera, tú y yo dependemos de alguna de esas empresas y constantemente estamos interactuando con ellos, comprando sus productos, haciendo que la oligarquía crezca, que la corporocracia crezca y que así la concentración de dinero sea mayor. Interesante. O tal vez tendríamos que quitar la palabra interesante y tendríamos que decir preocupante. Ahora, vean este mapa. Ese es el mapa de nuestro planeta. De hecho, es el primero de 2 mapas que yo les voy a compartir. Y si observan en ese mapa, se van a dar cuenta de algo que es bien interesante.
Si dejamos de ver, perdón, adelanté la presentación, si dejamos de ver el mundo en un aspecto político y nos permitimos ver el mundo en un sentido económico, la perspectiva cambia completamente. Quiten fronteras, quiten gobiernos, derecha, izquierda, demócratas, republicanos. En geoeconomía eso ya no importa. En geoeconomía no importa si eres republicano, demócrata, si eres de izquierda, si eres de derecha, si eres un presidente que simpatiza con el pensamiento cristiano, si eres un presidente que va en contra del pensamiento cristiano. En geoeconomía eso ya no importa, porque es el dinero el que está controlando las cosas. Así que si ustedes miran con atención el mapa que yo les acabo de colocar y que ahí pueden ver ustedes en el cuadro que está en la esquina inferior izquierda, es un mapa del año 2000, si observan 2006. Agreguen los años que han pasado y la concentración se ha hecho cada vez menor. Si observamos el mapa de nuestro planeta desde un punto de vista geoeconómico, nos vamos a dar cuenta que ya están bien establecidos bloques de poder económico. Y estos bloques de poder económico, a su vez, controlados por estas megacorporaciones. Y estas megacorporaciones, a su vez, controladas por estas familias de hiperricos, de los que hablaremos más adelante. Y ahí podemos ver, por ejemplo, un bloque económico que incluye América del Norte, si lo están viendo en el mapa. Podemos ver un bloque económico que incluye todo Centro, el Caribe, América Latina, otro bloque económico que se mueve mucho en el continente africano, en Europa, en lo que vendría a ser Europa Oriental, en lo que vendría a ser después China, India. Así que si lo vemos desde un punto de vista geoeconómico, los bloques de poder ya están bien establecidos, controlándolo todo. Ahora, comparen este mapa con el mapa siguiente, donde se presentan las organizaciones económicas que tienen mayor peso en las distintas regiones del planeta. Y ahí, hermanos, ustedes pueden ver el nombre de estas organizaciones, donde podemos darnos cuenta que sí, detrás de nosotros, sin que nos diéramos cuenta, mientras nosotros estábamos preocupando, mientras nosotros nos hemos estado preocupando por si los cheques de ayuda llegan o no llegan, se ha estado construyendo estos bloques económicos que lo que están haciendo es regionalizando el mundo, tal y como en geoeconomía nos damos cuenta que la Biblia nos ha estado enseñando desde hace miles de años en el libro de Daniel. Y ahí ustedes ven esos bloques económicos. Por ejemplo, los nombres ahí los tienen a la vista, la comunidad y el mercado común caribeño, el mercado común del Cono Sur, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que por cierto, el día de hoy finalizó la reunión de los presidentes de Canadá, Estados Unidos y de México, que son la cabeza política al servicio del poder económico, no perdamos esto de vista, y que tuvieron una reunión para tratar temas económicos, los estados centroafricanos, y ahí ustedes pueden ver todas las organizaciones económicas que existen. ¿A qué punto quiero llegar? A que podemos darnos cuenta que si vemos el mundo desde un punto de vista geoeconómico y no desde un punto de vista político y religioso, ya lo vemos perfectamente regionalizado, donde ya están conformados bloques de poder económico controlándolo todo. Ahora, avancemos, hermanos, hacia lo que continúa. Ahora bien, ¿cómo es posible lograr? Vamos a responder esta pregunta porque es la que nos va a encaminar hacia la siguiente información y nos va a conectar con el siguiente tema de esta serie de estudios sobre geoeconomía. ¿Cómo se logra tal concentración de riqueza? ¿Qué mecanismo hay que utilizar? ¿Cuál es el camino que se sigue para que el dinero se concentre en las manos de estas megacorporaciones? ¿Existe alguna forma en que esto se lleva a cabo? Sí. ¿Cómo? Quitando la riqueza de las personas para entregárselo a otras personas. Así de simple. En resumen, lo que vendría a ser un robo. Te quito tu riqueza y la riqueza pasa a las manos de alguien más.
Eso significa que durante muchos años y muy especialmente a lo largo del siglo XX, algo que inició dramáticamente a partir de 1913, ya en su momento hablaremos de qué sucedió en 1913, empezó una sistemática ola, o sea, constante, una ola sistemática de robos, quitándole la riqueza a las personas para irla concentrando en las manos de estas megacorporaciones. Así es como se logra la concentración de la riqueza, pero no creo que a nadie nos guste que nos quiten nuestra riqueza y pocos vamos a entregar nuestra riqueza simplemente porque nos lo estén pidiendo. Así que existe un mecanismo por el cual nuestra riqueza pasa a las manos de estas megacorporaciones. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se logra quitarle la riqueza de unos para dársela a otros? ¿De qué manera? ¿Esto cómo se lleva a cabo? Simplemente provocando crisis económicas, crisis económicas. Y aquí es a donde yo quiero, hermanos, que entendamos el principio fundamental de toda crisis económica. ¿Qué es una crisis económica? Una crisis económica es una transferencia de riqueza. Transferencia de riqueza. Eso es una crisis económica. Ahora, usemos un ejemplo y más adelante tal vez volvamos a tocar este ejemplo si así se requiere. A ver, pongamos nuestra mirada en lo que fue una de las últimas grandes crisis económicas que el mundo padeció y que no podemos negarnos al hecho de que sucedió porque tú estabas ahí cuando esta crisis sucedió. Tú la padeciste. Estoy hablando de la famosa crisis de las hipotecas subprime. ¿Qué sucedió entre el año 2008 y 2009? Y estuvimos ahí porque nosotros la padecimos. En esta crisis que, según se cree y se ha calculado, provocó que se alterara el 25% de la riqueza del mundo, o sea, uno de cada $4 se vio afectado por esta crisis. Realmente lo que sucedió en esta crisis fue una transferencia de riqueza. Recuerden, en todas las crisis, el propósito es que haya transferencia de riqueza. Sin entrar en detalles de qué fue la crisis de las hipotecas subprime, que espero tratarlo en otro punto, cuando se presenta esta crisis en el año 2008-2009, muchos de ustedes recordarán que escuchamos cosas como 25,000 personas perdieron sus empleos, tantas empresas quebraron, en tal lugar del mundo estas empresas quebraron, estos países se declararon en déficit, por allá hay 10 empresas en bancarrota y gente perdió todos sus ahorros. Y ahí está el problema, que nosotros erróneamente creemos que cuando se da una crisis económica es como si el dinero simplemente ¡uf!, se esfumara. No, en las crisis el dinero no se esfuma, no desaparece, no se pierde, cambia de manos. Toda la riqueza que perdieron las empresas que quebraron, la gente que perdió sus ahorros, todo ese dinero, en el ejemplo que le estoy señalando de la crisis del 2008-2009, todo ese dinero no desapareció, sino que pasó a las manos de otras personas. Por eso es que, mis hermanos, desde 1913 hemos visto una serie de crisis económicas recurrentes en todo el mundo que han sido provocadas, no han sido ocasionales ni tampoco han sido causa del azar. No, crisis económicas todas completamente planeadas con el único propósito de quitarte a ti y quitarme a mí nuestra riqueza para poder poner esa riqueza en las manos de unas cuantas personas. Eso nos lleva a que ahora entremos a otro aspecto de nuestro tema. Tenemos datos que nos demuestren que la riqueza se ha estado concentrando a niveles de escándalo, y esa es la ventaja, les decía yo al principio, de la geoeconomía, que nos entrega datos precisos.
Así que ahora nuestro camino nos tiene que llevar para encontrar cuál es el plan económico del diablo. Nuestro camino ahora implica responder una nueva pregunta. ¿Realmente se ha estado concentrando la riqueza a estos niveles de los que hablamos, donde no hablamos de cientos o miles de millones de dólares, sino que hablamos de billones de dólares, de un robo que ha estado sucediendo frente a nosotros y que nosotros hemos incluso sido partícipes de ello, de lo que hablaremos también más adelante? Realmente hay evidencia de que está existiendo esta concentración de riqueza hacia estas megacorporaciones, hacia estos bloques de poder que pretenden establecer el nuevo orden mundial de donde se impulsará el único gobierno mundial. Al respecto, hermanos, pongan atención en la pantalla. Comparto con ustedes estos datos. Vamos a comprobar si esto es cierto. Primero, empecemos. Del lado izquierdo de ustedes hacia el lado derecho. En el año 2016, quien guste puede buscarlo en internet, se presentó un estudio ante las Naciones Unidas que se conoce como Estudio Oxfam, lo pueden buscar con ese nombre. Y según el estudio Oxfam presentado en 2016 ante las Naciones Unidas, este estudio demostró con números que en este momento, los números no están exagerados, en este momento, el 1% de las personas del mundo controla la riqueza del otro 99%. Según el estudio Oxfam, una persona en este mundo, controla la riqueza de las otras 99. El dinero se está concentrando y cada vez a un ritmo más acelerado. Recuerden, las crisis son transferencias de riqueza y este mecanismo cíclico de provocar crisis no ha terminado. En un tema que está por venir, yo espero demostrarles con números que ustedes y yo estamos a las puertas de lo que va a ser la crisis económica más grande de la historia, donde presenciaremos la transferencia de riqueza más grande de la historia, que tal vez sea ya el último detalle que falte para que el nuevo orden económico quede perfectamente establecido y continúe lo demás. Y aquí requiero hacer un pequeño alto de un par de minutos para comentar e insistir en algo. Al ser estos temas geoeconómicos, lo que tratamos de encontrar es cómo los datos económicos corroboran lo que los datos bíblicos nos han presentado, como en el ejemplo de la cita de Apocalipsis y de Daniel capítulo 7 que les compartí. Así que, hermanos, insisto en ello, difícilmente nosotros vamos a encontrar versos de la Biblia que respalden literalmente lo que nosotros presentamos como evidencia. Más bien, buscamos en la economía los datos que demuestran que lo que la Biblia nos dice es completamente cierto, porque pudiera ser que alguien pensaría, bueno, son muchos datos económicos, pero ¿cómo lo respaldo con la Biblia? Difícilmente vamos a tener un apunte bíblico directo hacia datos como estos. Sin embargo, cuando estos datos los enfocamos a lo que la Biblia ya nos ha dicho, nos damos cuenta cómo realmente se ajustan a lo que la palabra de Dios señaló. Entonces, la riqueza del mundo se está concentrando. Grandes familias que están detrás de las megacorporaciones se están robando nuestro dinero. Si ya el dato del informe Oxfam presentado ante las Naciones Unidas en el 2016 es bastante aterrador, todavía faltan más cosas. Hoy se sabe que 4 personas, 4 familias, 4, nada más 4, ni siquiera 5, 5 familias. Hoy se sabe que 5 familias en este mundo tienen la misma riqueza que tienen 3.600 millones de personas en el mundo. En 4 familias de este mundo descansa la riqueza de la mitad de la población de este planeta. Imagínense, 4 familias ganando el mismo dinero que producen 3.600 millones de personas. Hermanos, estamos hablando de un control económico brutal, total. Y así debe ser, porque solo así puede impulsarse lo que está por venir. Otro dato más, la riqueza se está concentrando
Hoy hay 10 empresas de las que vimos en ese esquema de las 10 megacorporaciones que controlan el comercio del mundo. Hoy 10 empresas ganan más dinero de lo que producen 180 países juntos. Y no solo eso, siguiente dato, 26 familias de este mundo tienen en sus manos la mitad de la riqueza del mundo. Un dato más, en el año 2012, James Rickards, autor del libro Guerra de Divisas, declaró ante el Subcomité de Bancos para la Vivienda, el Transporte y la Comunidad de los Estados Unidos, declaró y demostró que cada año, escuchen bien, cada año, 400,000 millones de dólares son quitados de las manos de las personas en los Estados Unidos para ir a parar a las manos de estas megacorporaciones. Cada año el dinero cambia de manos. ¿Cuál es la intención de todos estos datos? Que nos demos cuenta que en verdad estamos presenciando una concentración de riqueza en las manos de unas cuantas familias como jamás en la historia se había visto. Y cuando, en el caso particular, temas de profecía o temas geoeconómicos, me corresponde compartir con hermanos, con iglesias o en distintas actividades, una de las preguntas más recurrentes que a mí se me hacen, y estoy seguro que si tuviéramos un tiempo de preguntas amplio, que no lo tenemos, surgiría más tarde o más temprano, una de las preguntas que con más frecuencia a mí se me plantea es, ¿cuándo? 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 Y es la pregunta que más se me repite. Lo que yo les respondería, hermanos, es, ante los datos que tenemos, no podemos saber el cuándo. Sin embargo, en verdad, se los digo con una convicción total, como siervo de Dios, basándome primero en la palabra de Dios y después en el estudio de la economía, lo que yo sí les puedo afirmar, hermanos, con contundencia, es que nunca, jamás en la historia se habían presentado ya tantos detalles juntos apuntando al cumplimiento de los últimos tiempos como nunca antes en la historia. O sea, nunca antes se había visto lo que se está viendo ahora. Nunca antes en el mundo había sucedido lo que tú estás viendo en la pantalla. No podemos saber el cuándo. Lo que sí podemos asegurar, en verdad, con contundencia, es que el cuándo se ve cada vez más próximo. Cada vez más próximo. Ahora, mis hermanos, continuemos. No creo, les decía yo, muy difícilmente vamos a tener posibilidad de culminar este tema el día de hoy. Pero sigamos viendo información que nos habla acerca de si realmente la concentración de la riqueza se está dando en los niveles de los que estamos hablando para así poder dar respaldo al plan del enemigo. A ver, observen este dato. Durante el gobierno del presidente Bill Clinton, el 45% de la riqueza de los estadounidenses pasaron a las manos de los mega ricos. Ahora, durante los gobiernos de George Bush, el 65% de la riqueza de los estadounidenses pasó a las manos de estas megacorporaciones. Y si ustedes creen que eso ha disminuido, no. Durante los gobiernos de Barack Obama, el 93% de la riqueza de los estadounidenses pasó a las manos de estas megacorporaciones. Es escandaloso lo que está pasando. Eso significa, mis hermanos, que si nosotros estamos en el camino del nuevo orden económico, es lógico que si hay una crisis para provocar una transferencia de riqueza, lo más lógico es que después de una crisis quede gente rica y del otro lado, gente pobre. ¿Cierto, no? Es lógico. Entonces, si estamos experimentando crisis intencionalmente provocadas para que exista transferencia de riqueza, tenemos que estar observando cada vez a gente más rica y cada vez a gente más pobre. Dicho de otra manera,
a gente cada vez más endeudada. Y esta palabra, deuda, es la que nos conecta con el siguiente tema. ¿Estamos realmente viendo una deuda creciente? ¿Realmente el mundo se está moviendo hacia una deuda que crece cada vez más? Bien, hermanos, ahora prepárense. Tengo, a pesar de que me falta todavía una diapositiva que presentarles, tengo que abandonar esta presentación para mostrarles una página de internet. Pueden revisarla en su casa. La página, ahí están ustedes viendo el dato. Se llama usdebtclock.org. Hermanos, la deuda del mundo y la deuda de los Estados Unidos en tiempo real. Concéntrese ahí donde ustedes ven el puntero de mi mouse, de mi ratón. Concéntrense lo que yo estoy enmarcando. La deuda nacional de los Estados Unidos. En este momento, los Estados Unidos, la deuda de los Estados Unidos es de 31 trillones contra una producción de 25 trillones. Hermanos, yo no sé cómo ustedes le llamen a producir 25 trillones, pero deber 31. En verdad, no estoy exagerando. Estados Unidos es un país quebrado, ya, quebrado completamente. Ya debe más de lo que genera. Mientras nosotros estábamos preocupados por la pandemia COVID, apareció por ahí la noticia económica que nadie le puso atención. ¿Cuál fue esa noticia económica mientras estábamos en pandemia? Esa noticia económica fue que por primera vez en 300 años, y salió en las noticias, por primera vez desde la fundación de los Estados Unidos, ya el país debía más de lo que producía. Y esto no se va a detener ya. Ahora, observen, este nivel de deuda que les estoy volviendo a enmarcar con el puntero de mi ratón, ahora vean cómo se aplica a nosotros, a los ciudadanos de a pie. Eso significa que cada persona, cada ciudadano que vive en los Estados Unidos, es más, el bebé que en este momento está naciendo en un hospital, ese bebé nace debiendo $94,181 y los va a tener que pagar. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo van a hacer eso? Con impuestos. Ahora observen lo que está aquí. Ahora observen, cada ciudadano que paga impuestos en los Estados Unidos, si tú pagas impuestos, en este momento tú tienes una deuda de $246,866. Y esa deuda va a seguir creciendo. Ahora, si nos damos cuenta, y yo se los recomiendo porque yo no tengo el tiempo, si después ustedes se dan el tiempo para ingresar a esta página, entrar a ver más detalles, van a encontrar que también en la página se nos muestra la deuda de cada país, donde no solamente se nos habla de Estados Unidos, sino de la mayoría de los países del mundo. Pero yo sí quisiera, hermanos, utilizar esta información como algo que yo espero sea revelador para nosotros. Estamos endeudados. Hablo a nivel geoeconómico. ¿Y por qué me he concentrado tanto en hablar de los Estados Unidos en los últimos minutos? Porque en los siguientes temas yo espero demostrarles que es precisamente en este país donde se está llevando a cabo el último ejercicio de empobrecimiento que el nuevo orden económico necesita. Lo mismo que tú estás viendo en la pantalla ya sucedió en Europa hace 300 años. Lo mismo que tú estás viendo ya sucedió en el Oriente Medio en el siglo XX. Lo mismo que tú estás viendo en el siglo XX sucedió en Sudamérica y también en África. Pero aquí es a donde diríamos falta, solemos decir los latinos, poner el último clavo al ataúd. Así que yo les invito a que revisen la página. Incluso, como les decía yo, van a encontrar información interesante aquí en este marco del puntero de mi ratón. Ahí, si ustedes entran acá, pues ahí van a ver el reloj de la deuda, pero en este caso de los estados, de cada uno de los estados que conforman los Estados Unidos de América. Y aquí también, si alguien gusta, pues van a poder encontrar diríamos, el reloj de deuda, pero de los países del mundo. Y pueden encontrar
muchas otras cosas interesantes. Ahora, a mí lo que me interesa también dejar bien claro, hermanos, son estos aspectos que más adelante mencionaré en el siguiente tema. Esto que ustedes ven aquí, esto, lo que se gasta en los servicios médicos, lo que se gasta en seguridad social, lo que se gasta en defensa, en armas en los Estados Unidos. Esta información nos va a ser útil para temas que vienen. Así que, hermanos, veo que aún tengo todavía unos minutos. Voy a consumir el tiempo que quería yo destinar a comentarios y preguntas, porque sí me gustaría aprovechar y volver a compartir pantalla para concluir el tema que hoy nos ocupa y ahora mostrarles, les decía yo ya, la última diapositiva del día de hoy, donde yo hago un resumen de lo que vendría a ser este tema. Así que, perdón, pero los hago pasar rápidamente por las diapositivas que hemos visto hasta llegar a esta diapositiva que nos interesa, donde concentramos en frases muy cortas a qué se reduce el plan económico del diablo para la economía actual del mundo. Este es su plan económico. Primero, crear una clase de mega ricos, hiper ricos, más allá de nuestra imaginación. Vamos a hablar de ellos más adelante. En mi opinión, este aspecto, esta clase de mega ricos ya está creada y espero demostrárselos. Pero eso también implica crear una clase de mega pobres, hiper pobres, que dependan o dependamos completamente de las decisiones que tome esa clase de mega ricos. Pero para que se puedan crear dos clases opuestas de mega ricos con mega pobres, es necesario desaparecer a la clase media. Y eso es lo que ustedes y yo estamos presenciando justo ahora. La desaparición de la clase media a nivel mundial. Si ustedes tienen la curiosidad de analizar bajo el enfoque que les voy a comentar, las grandes revoluciones de la historia, analícenlo. ¿Dónde comienzan? ¿En la clase alta, en la clase media o en la clase económica baja? Las grandes revoluciones siempre comienzan en la clase baja. ¿Y por qué esas revoluciones logran crecer hasta derrotar a la clase alta? Porque si la clase baja convence a la clase media de que su lucha es buena, la clase media se suma y entonces se puede derrocar a la clase alta. Por eso es que el plan del diablo consiste en desaparecer la clase media para que así solamente exista una clase pobre que aunque quiera rebelarse, esté totalmente imposibilitado de hacerlo. Esto es lo que está sucediendo y ese es el plan del diablo. Recuerden, ¿para qué? Para que a través de esto, la riqueza del mundo se transfiera de unas manos a otras. Ese es el plan. Pero para que este plan se pueda llevar a cabo, se tiene que utilizar algo que tú y yo usamos todo el tiempo, el dinero. Por eso es que nuestro siguiente tema, que se llama ¿qué es el dinero?, vamos a entender qué es y por qué el dinero se está utilizando para poder lograr cumplir con estos diabólicos propósitos. Mis hermanos, espero que no haya sido demasiada información, que no quedemos hasta un punto en que digamos, hermano, ¿sabes qué? Espérame, la cabeza me está girando, dame 2 minutos. Si a alguno le interesa, recuerde, mándeme un mensaje por WhatsApp y con todo gusto yo le puedo enviar este PowerPoint con los datos. Si alguien está todavía más interesado, le puedo enviar la fuente de donde yo he ido obteniendo cada dato por si gustan estudiarlo más a fondo. Así que mis hermanos, que los minutos que faltan sean para que nos despidan en nuestro servicio, agradeciéndoles nuevamente su ánimo y su interés y espero dejar en ustedes el deseo de quiero saber más para que estemos juntos en el siguiente tema de esta serie sobre geoeconomía. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Dejamos